Estoy aquí con mi tocayo Pedro Alonso, que como siempre nos tiene puntos de vista interesantes hacia donde vamos en términos económicos, en la vida de la política y la economía. Hay, pues yo creo que mucho que tenemos que analizar. Lo que está pasando en Grecia, ¿no? ¿Qué tal? Así es, buen día, ya ves. Mira, yo creo que la mayoría, que además yo creo que fue una mayoría sorprendente, ¿no? O sea, yo pienso que las encuestas, lo cual siempre les pone un signo de interrogación, habla pues del sentimiento, porque yo creo que mucho de esto tiene que ver con las cosas que se sienten más que las que se piensan, ¿no? Creo que este 61% a favor del no, pues habla claramente de la postura de la sociedad de Grecia, que me parece muy bien, muy legítima, incluso hasta diría yo justa, siempre y cuando no pase por delante de los derechos de los 27 países restantes que forman la Unión Europea y que incidentalmente no han tenido un referéndum, ¿no? Yo lo que pienso o lo que me pregunto es, ok, yo no quiero entrar en este tema de los programas de ajuste que me han traído una caída enorme del Producto Interno, que tiene a la mitad o más de la mitad de la juventud griega sin empleo, en fin, todas las catástrofes que sabemos, ¿no? Pero también en la contraparte, ¿verdad?, los que prestaron el dinero también tienen derecho a cobrar. Claro. Y si los someten a ellos a un referéndum preguntándoles, ¿usted se los perdonaría o quiere que se los regresen? Pues la respuesta es obvia, se los van a regresar, o votarían por eso, ¿no? Por eso digo que me parece muy bien la decisión de los griegos, siempre y cuando no atropelle los derechos de los otros. Claro. Que ese es uno de los fundamentos de la Unión. Pues sí, ganó el no. Yo creo que lo que sigue es realmente el momento importante de la presión. A lo que me refiero es que ahora no solamente tienen que decidir en Europa qué va a pasar con Grecia, tienen que decidir cómo quieren que sea Europa en el futuro. Claro. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que realmente está en juego. El tema de Grecia pues es inmediato, es preocupante, nos va a traer como locos durante un rato en los mercados, va a haber alguna solución. De hecho, pues me parece que lo que están haciendo las partes ahora es abrir otra vez las puertas, ¿no? Yo hace algunas semanas, un par de semanas atrás, escribía en alguna de mis columnas en mi blog que decía yo, una de las cosas que estamos recibiendo, entre comillas, gratuitamente, es una buena lección de negociación, ¿no? Yo creo que es lo que han venido haciendo. A veces las negociaciones se ponen muy tensas, a veces se aflojan, a veces se alejan, a veces se acercan. Creo que lo que está pasando ahora es otra instancia de negociación, quizá en una situación un poco más urgente, ¿no? La canciller Merkel ha manifestado que, bueno, no hay condiciones para un nuevo programa de apoyo, pero que están las puertas abiertas, para ver, ¿no?, qué se puede lograr. Y que nos vamos a reunir hoy con el presidente Hollande, que mañana hay una reunión del Eurogrupo, en fin, ¿no? Tsipras, por su parte, pues ha dicho abiertamente, esto no implica, este voto no significa el abandonar Europa. El cerrarse. Claro. Hoy renuncia a su ministro de Finanzas. Esa es una forma de negociar. O sea, este cuate que te lo puse enfrente, que es duro, que presionó, que te acusó no solamente de negociar de manera dura, sino también te ha llamado pillo y cosas por el estilo. Bueno, pues ya no lo vamos a tener enfrente, vamos a poner a otro negociador. Los que hemos participado en alguna negociación sabemos que así es, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es también una lección de esto, ¿no?, de negociación. Hay urgencia, por supuesto que hay urgencia, una por la crítica situación griega, pero también porque se puede poner más grave si no llegan a un acuerdo más o menos transitorio, más o menos rápido sobre todo. A lo que me refiero es que Grecia debe pagar el próximo 20 de julio 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo, que tiene un bono griego que garantiza la liquidez que el Banco Central le ha estado suministrando a la banca griega, y que es la única forma en que esta banca puede funcionar. Para ir sacando la semana. Exactamente, o sea, no es vacilada. Si Grecia no paga, y todos sabemos que no tiene con qué pagar, el Banco Central Europeo no puede seguir suministrando liquidez. No. Eso significaría que, bueno, a Grecia se le seca el pozo, uno, dos,
que para seguir funcionando como economía tendría que emitir una nueva moneda, lo cual implicaría tácitamente estar fuera del euro. Y tres, bueno, pues lo siguiente que pasaría, sin duda, es que empezaría a dar pasos en dirección a salirse de la Unión. Por eso es tan importante, porque esto define a una nueva Unión Europea, ¿sí? ¿No? Por lo que tú has comentado, bueno, pues evidentemente todos tienen derechos y habrá quien diga, pensando por ejemplo en España que tiene elecciones generales este año, ¿no? ¿Por qué voy a seguir apoyando a un cuate que dice que hay que estar con Europa si ya me di cuenta que hay otros que dijeron que no quieren estar con Europa y recibieron un beneficio, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Y en términos estrictamente de Grecia, pase lo que pase, lamentablemente van a seguir siendo un país pobre y atrasado durante muchos años. Sí, así es este rollo. Digo, por poner un ejemplo, en el 82 México se declaró en suspensión de pagos. Tardamos más de 10 años en regresar a los mercados internacionales. Y eso nos costó que durante una década el Producto Interno Bruto per cápita de este país no creciera, fue cero. ¿Sí? Entonces, bueno, eso explica un montón de las carencias que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, pónganlo en términos del que sea, en este caso de Grecia, pues lo lamento mucho. Y en el 94 ¿no? Entendimos que de cualquier manera teníamos que responder ¿sí? a nuestras obligaciones y con todo y todo al país acabó en el FOBAPROA, ¿no? Con un endeudamiento que hizo que empezara a haber un estricto control del déficit que ahora estamos viendo un tanto hacia el descuido. Pues sí, porque resulta que lo que pasa en un país son malas decisiones, en este tipo de cosas, ¿no? Que crisis de este tamaño, pues son malas decisiones del que tomó las decisiones. En este caso es el gobierno, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Y es tan simple como que gastaron más de lo que podían gastar. Si uno gasta más de lo que tiene, la única forma de hacerlo es que alguien le preste a uno el diferencial entre los ingresos que uno tiene y los gastos que uno hace. Mientras alguien me suministre esa diferencia, financie mi déficit, hombre, yo soy el más hábil, el más abusado, alto, guapo, fuerte, apuesto, etcétera. El día que ese que me presta dice, ¿sabes qué? A este cuate no le vuelvas a prestar un peso porque yo creo que no va a pagar, se acabó. Tengo que ajustar mi nivel de vida. Punto. Eso es lo que pasa, o sea, no es tan simple como eso y nos pasa a las personas, a las familias, a los países, a las empresas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues Grecia ha ganado un poco de tiempo, pues habrá que ver qué puede negociar en los próximos días. Insisto, hay cosas urgentes que resolver, como esto que decía yo del Banco Central Europeo, ¿no? Hace un par de semanas aquí decía que habían varios shows de terror. Uno es este de Grecia que sigue corriendo, ¿verdad? El otro, decía yo, es China. Y no China por China en sí misma, sino porque en su mercado de valores, ustedes saben, ha habido una caída como del 30% de mediados de junio a la fecha. En las últimas la semana pasada 12%. Sí, así para ponerlo en contexto, ¿no? El gobierno chino decidió inyectar liquidez, es una medida, pues yo diría que la que tienen más a mano, yo no sé si es la mejor, porque finalmente cuando los mercados entran en este tipo de dinámica, actúan como los drogadictos, ¿no? Para que tengan satisfacción cada vez le tienes que dar un poquito más. Entonces, si tú le aflojas al mercado, en la siguiente el mercado te dice, bueno, a ver, ¿y ahora qué vas a dar? Claro. ¿No? Entonces, bueno, es una medida temporal, es una medida, pues yo diría, eficaz, no sé si es eficiente. Yo diría que si yo pudiera ponerle al mercado de China un letrero en la puerta, pondría una frase que yo aprendí hace mucho en cuestiones comerciales, que está en latín, dice caveat emptor. Caveat emptor quiere decir, el comprador corre el riesgo, así que usted sabrá. Hay muchos caveats, ¿no? Los caveats son como condiciones en general, ¿no? Pero el emptor refiere al comprador. Entonces yo sí creo que hay un problema, yo me cuidaría un poco de esas cuestiones. Aquí en México la semana pasada se publicó el dato del IGAE, no fue bueno como esperábamos, lamentablemente, ¿no? Decía yo, pues aquí no hay rescate galáctico, tampoco en Grecia. Seguimos creciendo a tasas muy, muy bajas, sobre niveles de 2% Las estimaciones de los analistas del sector privado, los que participamos en
encuesta de Banco de México que hace mes a Bajaron mes. otra vez la expectativa, ¿no? Bajó otra vez a niveles de 2.6. ¿no? O sea, 0.6 más o menos, ¿no? Sí, que venía de 2.8, que ya decía era baja, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso habla de que habemos algunos que pensamos que tenemos un problema serio del crecimiento en el país. Y el viernes pasado se publicó también un dato que refiere a la inversión fija bruta del país, que ha estado creciendo a tasas muy bajas, de niveles de 4%, que pues realmente preocupa porque finalmente, pues, como hemos dicho aquí y en todos lados, la inversión al final es la precondición del crecimiento. Si no estamos invirtiendo como debemos, al ritmo que debemos, pues tampoco vamos a crecer al ritmo que necesitamos, ¿no? Ahí está. Tranquilos con los mercados, yo creo que no hay mucho más de lo que ya hemos visto en términos de evaluaciones. En estos días, en estas semanas aparecerán ya los reportes trimestrales tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que en Estados Unidos puede que nos llevemos una buena sorpresa. ¿Y en México? En México no tanto. Quizá las acciones y las empresas que están en el sector de consumo doméstico pueden tener alguna mejoría. Porque, como hemos comentado en otras ocasiones, el consumo ha tenido una mejoría básicamente porque ha habido un incremento en el empleo del sector manufacturero, ha habido una mejoría en el sector de la construcción. Todo esto es leve, pero pues ya lo dije aquí alguna vez, ¿no? Todo es toro hasta la cola. Entonces estas cosas están dándole algún espacio a las empresas. En Estados Unidos la impresión que tengo es que va a ser mejor. Simplemente por comparación, todo el mundo se había comprado dos cosas. La primera es que el Producto Interno estaba muy mal, que se estaba cayendo, pero es lo normal. Los primeros trimestres siempre han sido malos. Creo que los indicadores que han estado apareciendo recientemente hablan de que en el segundo las cosas van a cambiar. Mejorarán. Número uno. Número dos, otra cosa que la gente se había comprado es que la tasa de interés iba a subir en abril originalmente. Nosotros, aquí ustedes mismos están testigos, yo he sostenido que la tasa no va a subir. ¿Acaso lo hará en septiembre? Pero hay quien piensa que quién sabe. Pero el hecho es que no fue en abril, tampoco fue en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Y si es en septiembre, ese diferencial de tiempo entre abril y septiembre es una enorme ganancia para las empresas que seguramente presupuestaron pensando que la tasa subiría en abril, ¿no? Esto quiere decir que las acciones en función de eso se encarecieron y ahora evidentemente se van a abaratar con los nuevos resultados. Pues ahí está parte del panorama que aquí estamos presentándole a usted, de lo que pasa en el mundo, de las repercusiones que todo esto tiene en el resto de los mercados y sobre la perspectiva de un futuro. Veremos la capacidad de negociación de los europeos. Yo creo que va a ser muy importante. Eso es fundamental, porque ahí estamos hablando de la definición de una de las 3 zonas de influencia más grandes del mundo en términos económicos. No vaya a ser que entren en un proceso dubitativo, o sea, que llene de signos de interrogación el futuro y que nos arrastrara todo esto a una nueva crisis económico-financiera cuando no la esperábamos. Sí, yo escribía yo anoche para el día de hoy, que el problema que tienen enfrente es que el manual se les obsoletizó. Sí. ¿no? Cuando la Unión arrancó en el 58 y eran 6, todo se veía bien. Cuando eran 15 se veía más o menos bien. Ahora que son 28 y hay países tan diferentes como el Reino Unido y Letonia, o lo que usted quiera, pues me imagino que el manual tiene que ser actualizado y pronto. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Gracias, Tocadito, como siempre. A ti. Gracias, querido hermano. Vamos a hacer un corte. Antes, decirles a ustedes que el gobierno de Grecia planea extender el cierre de los bancos por unos días más. Pues sí, porque mañana todo el mundo va a correr por su dinero. Todo el mundo va. ¿Sí? Entonces los va a dejar en mala posición y con el riesgo del que el Banco Central Europeo diga, ya no hay más compañía. Ya no hay más compañía, se acabó. Y ahí se van a dar cuenta del faltante, ¿no? Ahí ¿Sí? está, ahí va a estar. Por unos días más, dijeron 4 fuentes del sector financiero antes de una reunión entre banqueros y el ministro de Finanzas todavía a designar. No se ha aceptado la propuesta de Varoufakis. La semana pasada Grecia emitió un decreto imponiendo controles al capital y ordenó a los bancos cerrar después de que el Banco Central Europeo congeló un salvavidas financiero clave tras el colapso de las conversaciones de rescate entre Atenas y sus acreedores extranjeros. El decreto expira este lunes y se espera que el gobierno emita un nuevo decreto para reemplazarlo.
el feriado bancario se ampliará hasta el viernes o el próximo lunes. Esto significa 15 días, ¿no? Así es, y significa otra cosa. Es la primera, en esta tanda, es la primera promesa rota. Porque ellos aseguraron que el martes, mañana, se abrirían los mercados. Y ahora, ante las condiciones prevalecientes, como dice bien Pedro, si abren los bancos mañana, pero antes de que los abran, ya se acabó. Es como cuando estás esperando a la venta nocturna, ¿no? Para comprar. Bueno, pues aquí es para sacar, a sacar todo lo que se pueda sacar de ahí. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más. Gracias, tocayo. A ti. Con más información.